Bienvenidos. Vamos a iniciar con el estudio de la transformación por rotación. Básicamente la rotación es que la figura precisamente gira y gira alrededor de un punto. En este caso vamos a hacerlo girar alrededor del punto J, pero el punto de rotación también puede estar dentro de la misma figura. Veámoslo en este caso. ¿Qué es lo que está sucediendo en la rotación? Tenemos la figura y la figura va como a girar. Es como si ustedes tuvieran una cuerda, imagínenselo acá, del punto al punto de rotación. Lo amarráramos y lo hiciéramos girar. Y lo hiciéramos girar y girar. Básicamente eso es lo que va a suceder. Entonces véanlo efectivamente. Vean la figura donde está girando. Eso es precisamente que la figura está rotando. Vean que en la rotación la figura mantiene exactamente la misma forma, el mismo tamaño, pero ahí sí está cambiando en sí como la disposición en el plano, porque la figura precisamente está girando. ¿Ok? Ahora, noten también que el giro, en forma positiva, se gira siempre en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ahí es en forma positiva. Cuando el giro es en forma positiva, es en sentido antihorario. ¿Ok? Vean que si el giro completo es de 360 grados, se regresa exactamente a la misma figura original. ¿Ok? Ahora, visualicemos un mejor todavía ese giro. Vean el centro es punto J. Imagínense esto es como si fuera el Sol y cada uno de los puntos es un planeta. En este caso, los puntos están girando de la siguiente forma. Vamos que acomodemos este punto un poquito más para acá. Ok, entonces vean el giro. Es como si cada uno de los puntos tuviera su propia órbita, pero cada uno de esos puntos va a girar alrededor del círculo que le correspondió. Veanlo. ¿Ven? Cada uno de los puntos se mantiene en el círculo de giro. Ese es el movimiento precisamente de rotación. Es un giro que se está dando. Ahora, si cambiamos el punto de rotación, que no sea exactamente en el centro, digamos que sea acá. No cambia el hecho que ese punto está girando alrededor, toda la figura está girando alrededor de este punto, como si él fuera el sol. Vean la figura donde va girando. Ahora pongamos cuidado específicamente al punto B con respecto al punto de rotación. Vean lo que sucede a la hora de rotar la figura. Ven que el punto B está rotando alrededor de este círculo. Y esta distancia y esta distancia son exactamente iguales, porque es precisamente el radio del círculo sobre el cual está girando. Y cada uno de los puntos va a girar entonces alrededor de un círculo donde la distancia del punto de rotación al punto y al punto que le corresponde, estas distancias son iguales. Si por ejemplo sacáramos la distancia de C al punto de rotación y del punto de rotación a su imagen, que en este caso sería el punto, el punto de acá, sería este punto. Entonces, de la distancia de C a este punto y del punto de rotación acá, esas distancias van a ser también iguales. Eso es lo que se cumple también en el movimiento de rotación. Las distancias que son iguales son pero a partir del punto de rotación. Vean que si trasladamos el punto de rotación, que no sea en el punto origen, igual esta distancia del punto al punto de rotación y del punto de rotación a su imagen, estas distancias son exactamente iguales. Y el punto gira alrededor en sentido antihorario. Además, noten lo siguiente. Acá estamos haciendo una rotación de la figura con un ángulo de 90 grados. Entonces vean la figura, se está girando de acá en sentido antihorario hacia acá. Es este el sentido de rotación. De aquí arriba hacia abajo. El ángulo de 90 grados es el que se forma precisamente entre los radios de rotación. Aquí es donde están los 90 grados de la rotación que está sufriendo la figura. Aquí están los 90 grados. O sea, que pasa de aquí para acá. Repito, entonces la rotación es desde donde salió este radio hacia acá
son los 90 grados. Si nos dijeran que la rotación es más, simplemente es desde donde estamos saliendo, este radio, y lo que está girando. El arco que se forma acá, esto es el ángulo de rotación. Finalmente tengamos también claro lo siguiente. En ocasiones se les dificulta a las personas visualizar si lo que se aplicó fue una rotación. Imaginemos que el punto de rotación está dentro de la figura, ¿ok? Entonces, vean el movimiento de rotación en este caso. La figura está girando sobre sí misma. ¿Ven? Ahí donde se está dando el giro. Entonces, una manera de reconocer el movimiento de rotación, imagínense la figura que está rotando sobre su eje. Y después hagan la traslación respectiva. Y ahora sí, vean que esta es precisamente la rotación de esta figura. O sea, ustedes se imaginan primero la rotación sobre sí misma y cuando ya ven la figura acá rotada, con respecto a un punto de rotación, vean que esta figura que se obtuvo es precisamente la rotación de esta de acá. Pero simplemente imagínenla primero rotando sobre su propio eje. De esa manera es más sencillo identificar si el movimiento es una rotación, o sea, la transformación es una rotación. Aparte de eso, también debemos considerar lo siguiente. Cuando hablamos de una rotación, tenemos que considerar, cuando se dice que es una rotación con ángulo positivo, siempre va a ser el movimiento antihorario. Pero si ustedes les dicen que la rotación es de un ángulo, por ejemplo, menos 70 grados, menos 80 grados, ahí es porque el giro es en sentido horario. O sea, cuando la rotación le dan un ángulo negativo es porque está girando en sentido igual que las manecillas de reloj. ¿Ok? Entonces, en sentido, ángulo positivo, gira contrario a las manecillas de reloj. Y si el ángulo es negativo, gira en dirección al mismo sentido de las manecillas, en sentido horario. O sea, si la rotación es un ángulo positivo, es en sentido antihorario, contrario a las manecillas de reloj, o sea, gira en este sentido. Si el movimiento es un ángulo negativo, si ustedes les dicen rotó menos 70 grados, menos 80 grados, es en sentido horario, o sea, gira en este sentido. ¿Ok? Eso ténganlo muy presente cuando les hablan de ángulos positivos o negativos en las rotaciones. Ahora bien, uno de los retos que hemos visto en las diferentes traslaciones es que a la hora de aplicar una traslación, determinar las coordenadas de la figura resultante. En este caso solamente vamos a determinar las reglas para una rotación cuando es un ángulo 90 grados, 180 grados, 270 grados o 360 grados con respecto al origen. O sea, vamos a determinar la rotación cuando hacemos rotaciones de este tipo. Cuando hacemos rotaciones de la figura, pero con respecto al punto central 0, 0, o sea, al punto origen, que tiene coordenadas 0, 0. Y vamos a hacer rotaciones de 90 grados, 180 grados, 270 grados o 360 grados. O sea, si la rotación es de 90 grados, sería una rotación como esta. Una rotación de 90 grados. Nótenlo, por ejemplo, el punto B con el punto de rotación y el punto de rotación con su imagen. Precisamente aquí la rotación es de 90 grados. Si la rotación es de 180 grados, sería básicamente algo así. Vamos a ver, 180 grados. Acá obtenemos una rotación entonces de 180 grados. Vean que entonces precisamente el ángulo que se forma aquí es de 180 grados, un ángulo llano. O sea, la línea queda horizontal completamente entre los dos radios. O una rotación de 270 grados. En este caso la rotación sería de aquí hasta acá. Esos son los 270 grados. Que noten también que es lo mismo que decir una rotación de menos 90 grados. O sea, una rotación de 270 grados es lo mismo que una rotación de menos 90 grados. Son equivalentes. Eso también es una rotación. Esas son las que vamos a trabajar y la rotación de 360 grados que regresa a la figura original. Entonces podemos establecer las siguientes reglas.
Normalmente en lecciones les explicaría cómo se deducen cada una de las reglas, pero simplemente en este caso, si ustedes quieren deducir las reglas, sería hacer algo así. Por ejemplo, observen la rotación del punto B con el punto que estamos obteniendo. Vean los valores de B. Son menos 25, menos 10. Y el punto que se obtuvo al aplicar una rotación de 90 grados son 10 menos 25. Si ustedes le ponen atención, son los mismos dos valores, el 25 y el 10, el 25 y el 10. ¿Qué fue lo que le sucedió cuando se aplicó la rotación de 90 grados? Que el menos 25 de la X se volvió la Y del punto y la Y, que era menos 10, se volvió la X del punto de rotación, con la diferencia de que le cambió el signo. Entonces, básicamente, cuando una rotación es de 90 grados, sucede lo siguiente. Si es una rotación de 90 grados, al punto inicial se le invierte, se le da vuelta, pero a la coordenada Y se le cambia el signo. Entonces, nótenlo. Al punto se le invirtió, menos 25 pasó a ser Y, el menos 10 pasó a ser X, y al valor de la Y se le cambia el signo. Ahora, si la rotación es de 180 grados, sucede así. Observen lo que sucedió en una rotación de 180 grados. El punto original era menos 25 menos 10 y el que obtuvimos es 25 10. Si notan, son exactamente los mismos valores, pero los signos cambiaron. Esto era menos 25 y pasó a ser 25 positivo. Si la figura la moviéramos por aquello que tal vez creen que los dos van a cambiar de signo, supongamos que tuviéramos el punto B acá. ¿Ok? Vean el punto y el punto resultante. El 35 era positivo y aquí cambió a negativo. El 20 era negativo y aquí cambió a positivo. O sea, quiere decir que cuando se aplica una rotación de 180 grados, el punto original queda exactamente igual, pero se le cambian los signos tanto a la X como a la Y. Esa es básicamente la regla cuando es una rotación de 180 grados. Nuestro punto inicial va a quedar exactamente igual, pero se le cambia el signo a ambos. No es que sean los dos negativos. A los dos se les cambia el signo. Eso lo que significa ese menos, que se le va a cambiar el signo a la X y se le va a cambiar el signo a la Y. Que eso es lo que nos sucedió. El 35 se volvió negativo y el menos 20 se volvió positivo. Y si la rotación es de 270 grados, sucede así. Noten el punto B. El punto B original era 55 menos 30. El punto que se obtuvo son los mismos dos valores, 55 y 30, pero vean que se invirtieron. La X se convirtió en la Y se convirtió en la X, pero vean que la Y se conservó el signo, o sea, simplemente pasó de Y a ser X, pero siguió siendo menos 30. Pero la X aquí era 55, aquí se volvió Y, pero se volvió menos 55. Entonces, cuando se aplica una rotación de 270 grados, al punto se le invierte, se le da vuelta, pero al valor de la X que teníamos se le cambia el signo. Entonces, básicamente la regla cuando la rotación es de 270 grados es que al punto XY se le da vuelta, se le invierte y se le cambia el signo al que teníamos en X. ¿Ok? Y finalmente tenemos la rotación de 360 grados. Pero la rotación de 360 grados, la figura vuelve a ser exactamente la misma. Entonces, sencillamente, cuando la rotación es de 360 grados, el punto vuelve a ser exactamente el mismo. Ahora, esto sería cuando tomamos la rotación en sentido positivo, en sentido antihorario. Pero si la rotación la hacemos en sentido horario, con ángulos negativos, sería lo siguiente. Si a ustedes les dicen se aplica una rotación de menos 270 grados, es lo mismo que una rotación de 90 grados en lo que corresponde a las coordenadas. Obviamente el movimiento no es el mismo, pero el punto resultante respeta esta misma regla. Entonces, si la rotación es de menos 270 grados, se aplica esta misma regla. Si la rotación es de menos 180 grados, se aplica la misma regla que la rotación de 180 grados. Si la rotación es de menos 90 grados, es la misma regla que la rotación de 270 grados. Y finalmente, si la rotación es de menos 360, es la misma regla que una rotación de 360 grados. Recuerden que estas reglas son válidas si son ángulos con estas rotaciones
y alrededor del punto origen 0, 0. Si el punto no está el 0, 0, sobre el cual está haciéndose la rotación, entonces la regla no aplica, ¿ok? No aplica. Tiene que ser alrededor del punto 0, 0, o sea, alrededor del punto origen. Ahora bien, veámoslo con un ejemplo práctico donde tengamos que hacer los cálculos para que tengan claridad en el ejercicio o las reglas que se están exponiendo. Ejemplo, sea el triángulo ABC cuyas coordenadas son -9,5, 4,-3, 7,8 y se le aplica una rotación con respecto al origen. El origen, recuerden que siempre es el punto 0, 0. Determine los puntos, las imágenes A', B', C', si se aplicara una rotación de 90 grados o de 180 grados o de -90 grados. Entonces, vamos a determinar las coordenadas. Pongamos las reglas, pero lo normal es que ustedes esas reglas se las tienen que aprender o deben conocerlas. Bien, esas eran las reglas que teníamos para la rotación. Ahora vamos a ver. Los puntos que tenemos son el punto A, el punto B y el punto C con los siguientes valores. El punto A es -9,5, el punto B es 4-3 y el punto C tiene coordenadas 7, 8. ¿Ok? Y le vamos a aplicar las diferentes rotaciones. Vamos a ubicar un poquito más acá para poderlo ver bien. Ok, ahora sí. Bien, le vamos a aplicar la rotación a cada uno de los puntos. Entonces, para tener un mejor orden, vamos a dividirlo para que nos quede más sencillo de verlo como si fuera una tabla. Y le vamos a aplicar las reglas de rotación para cada uno de los puntos. ¿Ok? Así nos quedará más fácil de visualizar el ejemplo. Noten que nos piden hacer una rotación de 90 grados, o sea, esta regla. La de 180, esta regla. Y la de -90 grados, que es precisamente la misma que la de 270 grados. Tenemos que aplicar estas reglas. ¿Ok? No nos están pidiendo la de 360, pero recuerden que si fuera 360, simplemente queda exactamente igual que el punto original. Ahora bien, la regla de la rotación de 90 grados lo que dice es, tome el punto, dele vuelta, o sea, inviértalos. El 5 pasa para acá, el -9 pasa para acá, le damos vuelta, pero al valor de la y, al darle vuelta le va a cambiar usted el signo. Entonces, la y era 5, le vamos a cambiar el signo, entonces va a volver -5. Ya lo hicimos. La rotación de 180, simplemente, ¿qué dice la regla? Mantenga los dos puntos igual, pero les cambia el signo a los dos. O sea que este punto va a ser 9 positivo y el 5 negativo. Y la rotación de -90 grados, ¿qué dice la regla? Del invierta los valores, entonces va a quedar el 5 acá, el -9 acá, pero dice que al valor de la x, o sea, al valor que usted tenía en la x, va a cambiarle el signo. El valor que teníamos en la x era -9. Al cambiarle el signo, este se vuelve positivo. Entonces vamos a quitarle el menos. Entonces vean que la regla lo que dice es, toma el punto, dele vuelta, la x pasa para acá, la y pasa para x, y al valor que tenía usted en x le va a cambiar el signo. El valor que teníamos en x entonces se va a volver positivo. Y hacemos lo mismo con los diferentes puntos. El punto B, entonces simplemente lo invertimos y al valor que teníamos en y le cambiamos el signo. O sea, este 3 se vuelve positivo y el 4 simplemente queda igual. 180 lo dejamos igual, pero les cambiamos el signo a ambos. 4 queda negativo y el 3 va a quedar positivo. Y la rotación de -90 grados dice entonces que invertimos el punto, pero al valor de x le cambio el signo. Entonces invierto el punto, -3 viene para acá, y al valor de x le voy a cambiar el signo. Y lo mismo para el punto C. Entonces, ¿qué dice la regla? Invierto el punto y al valor de la y le voy a cambiar el signo. Entonces, invierto el punto y al valor que tenía en y le cambio el signo. De 180 los dejo, pero le cambio los signos a ambos. Entonces, tanto el 7 y el 8, 7 y 8, ambos se vuelven negativos. Y finalmente la de -90 grados, que es la misma que 270, dice invierta los puntos, pero al valor que tenía en x le cambia el signo. Entonces,
Aquí el valor que tenía yo en X es 7. Entonces invierto el punto, pero al valor de X le cambio el signo. Y ya hicimos la rotación. El otro tipo de ejercicio que puede venir en rotaciones es que les pongan la figura y reconozcan la rotación o cuál es la figura que se obtiene por rotación. Por ejemplo, ¿qué figura se obtiene al aplicar una rotación de centro 0 y un ángulo de giro de 90 grados a la figura 1? O sea, esta es la figura original. Esta es nuestra figura original. Le vamos a hacer una rotación de 90 grados. Entonces, si es de 90 grados, noten que es en sentido positivo, entonces gira para allá en ese sentido 90 grados. Al girar 90 grados, ¿cuál es la figura que se obtiene? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a visualizar la rotación. Entonces, vean que la B quedó exactamente igual. Es una rotación de 0 grados o 360. Entonces, ¿cuál es la que tiene una rotación de 90 grados? La figura pasa de aquí para acá 90 grados. Analícenlo en un momento. Excelente, espero que hayan dado con la respuesta que el giro de 90 grados sería la opción D. Esa es la rotación de 90 grados. Recuerden, si quieren aprender a visualizar la rotación, simplemente imagínense acá el centro como si fuera el eje y lo giran alrededor de él. ¿Ok? Entonces hacia acá es que giran 90 grados. ¿Ven? Entonces acá es donde obtienen la figura. Voy a ayudarles visualmente, aunque obviamente un examen ustedes no pueden usar la computadora, pero es aprender a desarrollar esa visión. Vean la rotación. Una rotación de 90 grados, entonces sería esta opción. Y efectivamente es la que les estaba señalando. Es una rotación de 90 grados. Veamos el otro ejemplo. En este caso nos dice, mediante una rotación de centro O sea, a partir de este punto es que estamos haciendo la rotación. La figura y un ángulo de giro adecuado, la figura sombreada ocupa la posición punteada. Esto se verifica o sea, ¿qué nos están preguntando? Que si esta figura, la que está sombreada, la hiciéramos girar alrededor de este punto, obtenemos esta de acá. Vean que la opción A no es cierto. Si hiciéramos girar esta figura, este piquito quedaría acá y no está correspondiendo. Y no hay forma de rotarlo para que precisamente corresponda. Es la opción B. Si la hiciéramos girar, díganme ustedes, correspondería con la línea de puntos acá. Si lo hicieran girar, noten que no. O sea, por ejemplo, ubíquense este segmento de acá. Si lo hicieran girar para que se corresponda acá, entonces, ¿qué sucede? Si gustan para ayudarles a visualizarlo, ok, veamos la figura, es esta. Si la hacemos rotar, noten, por ejemplo, este segmento, por si les cuesta visualizarlo. Vean que ese segmento, que es el de acá, siempre está como, ¿cómo decirle? Es como si estuviera por debajo al frente de este de acá, o sea, como al contrario. Entonces vean que al aplicar la rotación con respecto a este punto, este segmento en este caso está en dirección contraria a este de acá. Entonces noten acá que en nuestra figura este segmento es justamente este. Entonces, en este caso, vean que debería estar al contrario de este lado. Pero entonces, pero este segmento está quedándose más bien al lado izquierdo. Debería haber estado por acá. Esta no es una rotación. Es más una reflexión. Veamos los otros casos. Este de acá se puede obtener a partir de una rotación. En el C se puede obtener la letra en puntitos a partir de rotarlo con respecto a este punto. Si lo piensan bien, efectivamente sí. Aquí sí existe una rotación. En la número D se observa la rotación. Si hacemos girar esta luna, podemos obtener la luna punteada. Efectivamente, lo podemos ver más bien en este sentido. Si la hacemos girar, efectivamente se obtiene esta línea punteada. Entonces, la opción D también es una rotación. Y la opción E, si la hacemos rotar, sería efectivamente a partir de esta podemos obtener la de acá. Hagamos el giro en esta dirección para que sea más fácil de visualizar. Note que si hiciéramos la rotación para en ese sentido, este piquito quedaría más bien por acá. No correspondería a este de aquí.
Más bien aquí lo que existe es un tipo de rotación y reflexión. Entonces no podemos hablar de que aquí haya una rotación. Se verifica entonces en la opción C y D. Entonces ven que los ejercicios de rotación pueden ser aplicar las reglas de rotación o identificar la rotación, las figuras en cuales se aplicó una rotación. Finalmente, en el último ejercicio de ejemplo, preguntémonos, tenemos la figura original y se le va a aplicar una rotación con respecto al punto O, que eso es lo que dice, se le va a aplicar una rotación con respecto a este punto. En un ángulo de 180 grados. Entonces, ¿cuál de estas opciones corresponde a una rotación de 180 grados? Pensémoslo un momento. Bien, ¿ya lo pensaron? La rotación de 180 grados, ¿cuál de estas 5 opciones corresponde? Si les cuesta visualizarlo alrededor del punto O, no se preocupen. Imagínense que tuvieran más bien el giro a partir de aquí, lo giran y después hacen la traslación. Entonces, ¿en cuál de ellos, haciendo un giro completo de 180 grados, cuál de estas corresponde? Si ya lo pensaron bien, correspondería a la opción A. Si gustan, les ayudo para visualizarlo mejor. Veamos la figura. Teníamos esta figura y le vamos a aplicar una rotación de 180 grados. Vean aquí, rotación de 180 grados. Efectivamente es la opción A. Vean que en este caso entonces es también simplemente visualizar o reconocer dónde se está dando la rotación que nos están indicando. Muchas gracias.